Un saludo a cada uno de ustedes que están viendo este video. Mi nombre es Jefferson Alexander Don Antonio y en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre los arrendamientos. En este caso, ¿verdad? Estamos hablando de la NIF 16 y la NIF 17, la cual nos menciona sobre qué son los arrendamientos, cuándo se utilizan, qué aporta dentro de la contabilidad el tema de los arrendamientos y cómo debe de ser su tratamiento contable dentro de cada una de las empresas, cómo deben de utilizarse, cómo deben de tener, ¿verdad? Dentro de la contabilidad, cómo se deben de utilizar y todos los datos relacionados con el tema de los arrendamientos. Entonces, hablando de los arrendamientos, tenemos que entender principalmente qué son los arrendamientos, en qué consiste, para qué se utilizan y todo lo general hablando sobre los arrendamientos. Y en este caso, si nos vamos a una definición técnica, estamos hablando de que un arrendamiento es una relación entre dos partes contractuales mediante la cual se produce una cesión por un tiempo determinado de un bien o servicio. A cambio, la parte que aprovecha esta posesión debe realizar una contraprestación económica. Y en este caso estamos hablando del tipo de relación económica, la cual basa sus condiciones principales en lo que es un contrato o un documento de arrendamiento, dentro del cual se indica la identidad de las partes intervinientes, en este caso lo que es el arrendador y lo que es el arrendatario, que un poquitito más adelante vamos a definir quién es el arrendador y quién es el arrendatario. Y esta cuantía económica de la operación y el tiempo en el que el arrendamiento va a ser efectivo. Y de igual manera, ¿verdad? Es importante considerar que existen condiciones dentro de estos casos pactados, dentro de los cuales se encuentra el mal uso del activo cedido, su deterioro, incluso su destrucción. Son condiciones, ¿verdad?, que tienen mucho que ver dentro de esto. Ahora bien, la contraprestación económica que va de la mano de un arrendamiento suele realizarse en lo que es de una forma periódica, ya sea esta de manera mensual o ya sea esta de manera anual, que es lo más común, pero por medio de este pago, de una renta o de un alquiler. Sin embargo, suele ser común que este mismo se realice por medio de un pago único al inicio o al final del contrato, como se mencionaba, ¿verdad? El hecho de que sea de manera anual puede ser que se pague al inicio de cada año o puede ser que se pague al final de cada año. Pero eso va a depender de cada una de las estipulaciones que se tengan dentro y al momento en el que se realice lo que es este tipo de arrendamiento, ¿verdad? Este tipo de contratos. Y ahora bien, el tipo de sector que tiene más tipos de arrendamientos es en este caso los inmobiliarios, como por ejemplo el alquiler de las viviendas o de los locales comerciales, que son los más arrendados dentro de estos. Son los que tienen más tipos de arrendamiento, pero el tema de los edificios, el tema de los terrenos, el tema de... ¿Se puede arrendar otro tipo de inmuebles? Sí, pero los más comunes son estos. Ahora bien, para el caso del arrendador, en este caso el arrendador es aquella persona natural o jurídica que a través de un contrato de arrendamiento se obliga a transferir el uso temporal de un bien, en este caso ya sea muy inmueble o inmueble, a un arrendatario. Esto a cambio de un pago que usualmente es periódico. Es decir, el arrendador es la persona dueña de ese edificio, por decir un ejemplo, que va a ceder en concepto de arrendamiento su edificio, es decir, en concepto de alquiler, pero en este caso más técnico, arrendamiento, ese edificio. Y ahora en el caso de el arrendatario, ¿verdad? El arrendatario es aquella persona natural o jurídica que obtiene el derecho a usar un activo que no es de su propiedad. En otras palabras, es quien alquila un bien por un periodo determinado de tiempo, a cambio de un pago que normalmente es periódico. Es decir, que el arrendatario, en este caso, es aquella persona que, como bien es sabido, tiene la obligación de pagar al
a la persona dueña de ese arrendamiento un efectivo en concepto de arrendamiento. Entonces, ya establecido esto, es importante, ¿verdad?, tenerlo en cuenta para, que al momento en el cual estemos hablando de lo que son los arrendamientos, estemos hablando de estos temas, tengamos presente ese tema de quién es el arrendatario, quién es el arrendador y qué es un arrendamiento. ¿Verdad?, tiene obligaciones. Cada uno de estos dos tiene lo que son obligaciones y las cuales la debe de cumplir. En este caso, el arrendador tiene la obligación de ceder la custodia del bien arrendado y en el caso de los inmuebles debe acondicionar la vivienda para que sea habitable por el inquilino, si es el caso de alquiler, ¿verdad? Y esas pequeñas reparaciones que surgen de manera necesaria por el desgaste propio del uso diario corren a cuenta del arrendatario antes de proceder a lo que es el arrendamiento. De igual manera, es importante mencionar que en el caso de los bienes raíces, quien alquila normalmente debe avisar al arrendatario si desea vender la vivienda, y esto va a depender de cada país, ¿verdad? En el caso de nuestro país, ¿verdad?, es de la misma forma, se debe de avisar. Y entre los derechos tenemos, ¿verdad?, lo que es recibir una renta por parte del arrendatario en el tiempo y bajo las condiciones pactadas. El arrendatario, ¿verdad?, en este caso el arrendador, está en su derecho de solicitar garantías como avales bancarios o fianzas personales dependiendo del contrato y del monto comprometido en la negociación. Y de igual manera, si un inquilino desea no prorrogar el contrato de alquiler de la vivienda o el alquiler de este mismo, pues se puede hacer avisando con la debida anticipación para que se eviten problemas mayores a futuro. Las obligaciones del arrendatario. ¿Verdad?, tiene que pagar oportunamente el arrendador por el uso del bien. Y puede ser, como mencionaba anteriormente, en cuotas, ya sean mensuales, semanales, quincenales o dependiendo cómo establezcan en el contrato, cómo se va a pagar, ya que esto depende principalmente de cada cosa que se establece en el contrato, ya sea de manera anual, mensual, quincenal, bimestral, trimestral, dependiendo cómo lo hayan pactado. Y de igual manera debe de mantener en buen estado el bien arrendado, es decir, si el bien arrendado ya tiene problemas, pues era de avisarlo con tiempo para que el arrendador tomara cartas en el asunto y pudiera mejorarlo, ¿verdad? Entonces, si no se mantiene en buen estado, en este caso debe de responder por los perjuicios que son causados al arrendamiento. De igual manera, ¿verdad?, debe de utilizar la propiedad únicamente como lo estipula el contrato. Es decir, en este caso, si estamos hablando de una vivienda, no se puede utilizar como oficina o para el funcionamiento de algún negocio porque se estableció en el contrato que va a ser para vivienda. Es decir, de igual manera, en este caso, si estamos hablando de un arrendamiento para un negocio, pues no se puede utilizar como una vivienda porque ya en el contrato se estableció que se utilizará como un negocio o una oficina en este caso. Y de igual manera, ¿verdad?, esto es importante saberlo, que quien usa el bien inmueble, en este caso el individuo que usa este bien inmueble, debe pagar los servicios básicos, el agua, la luz, teléfono, internet y todos los servicios que utilice dentro de porque es el quien lo está ocupando. El arrendador pues únicamente da la potestad de poder utilizar las 4 paredes, pero quien vive o quien lo utiliza diariamente pues es el que tiene que pagar todos los servicios que están dentro de ellos. Ahora bien, hablando de el arrendamiento, tenemos que estos arrendamientos son importantes dentro de esta,
ya que el arrendamiento es una forma de financiamiento que se utiliza en forma general en el mundo y que permite que las entidades puedan utilizar las propiedades y equipos sin necesidad de incurrir a grandes desembolsos de caja desde un principio. Es decir, que este provee la flexibilidad y permite que el arrendador pueda manejar los riesgos de obsolescencia, el valor residual de los activos, ya que según las normas, un arrendador que contabiliza un arrendamiento, ya sea como arrendamiento operativo o financiero, sobre la base de reglas y pruebas complejas que resulten en el activo, pueda quedar registrado o no en el balance general. Y este impacto en los reportes financieros del arrendador y el financiamiento de activos se espera que sea sustancial, ya que muchas compañías arriendan lo que son activos de gran tamaño, y estos incluyen los vehículos, oficinas, plantas eléctricas, tiendas, torres celulares y aeronaves. Por lo tanto, los arrendatarios se verían altamente afectados por cada una de estas condiciones si no se toman en cuenta lo que son las normas. Y la contabilidad de los arrendadores permanecerá en su mayor parte sin cambios, pero sin embargo puede que estos impactos en sus modelos de negocio, como los productos de cambio en las necesidades y comportamientos de los arrendatarios, puede que le perjudiquen en un pequeño nivel o grado de situación. Ahora bien, vamos a ver lo que es un pequeño ejemplo de este caso. Y tenemos lo que es un arrendamiento y un servicio. Y hay que diferenciar, ¿verdad? Que un arrendamiento no es un servicio y un servicio no es un arrendamiento. Entonces tenemos como este ejemplo que la entidad A firma un contrato a 3 años con el operador de un complejo deportivo, que en este caso es un proveedor, para usar el espacio para vender sus productos. El contrato establece que el tamaño del espacio y este pudiera estar ubicado en cualquiera de las entradas del complejo. Y como mencionaba, el, el proveedor tiene derecho de cambiar la ubicación del espacio asignado a la entidad A en cualquier momento como un mínimo costo para el proveedor asociado al cambio. Y la entidad A pues utiliza un kiosco de su propiedad para vender sus productos y puede ser movilizado fácilmente. Dentro de este existen múltiples áreas en el complejo que están disponibles y que cumplen con las especificaciones indicadas en lo que es el contrato. Y este contrato no contiene un arrendamiento debido a que no hay un activo identificable. La entidad A controla el kiosco, pero el contrato es por el espacio en el complejo deportivo y este espacio puede ser cambiado a discreción del proveedor. El proveedor tiene derecho de sustituir el espacio que utiliza la entidad debido a que el proveedor tiene la habilidad de cambiar el espacio utilizado por la entidad en cualquier momento y sin su aprobación, y el proveedor puede obtener beneficio económico de sustituir el espacio. Como bien es mencionado, ¿verdad? Estamos hablando de que un arrendamiento es algo ya fijo, es decir, en este caso, como mencionábamos, estamos hablando de edificios, carros, vehículos aéreos, barcos, plantas eléctricas, algo que está fijo. En este caso, si estamos hablando de algo que podemos mover, como es un kiosco, pero no fijo, no establecido, pues estamos hablando de un servicio, que es totalmente diferente a lo que es un arrendamiento en este caso. También es importante considerar lo que nos habla la NIC 17 de arrendamientos y lo que nos habla la NIF 16 sobre los arrendamientos. Y en este caso nos plantea 3 escenarios y nos plantea, ¿verdad?, lo que va a hacer el arrendador y el arrendatario en el tema de contabilidad. Y hablando de los escenarios, tenemos el primero: arrendamiento de equipo de cómputo en un plazo de 3 años. El arrendador debe de reconocer de manera inicial lo que es este tema. El arrendatario de igual manera. Ahora bien, el arrendador no hará lo que hace el arrendatario, en este caso como activo fijo y la obligación financiera. No lo hará, ¿por qué? Porque a él es diferente lo que está haciendo. Entonces, él se hará el reconocimiento posterior y de igual manera el arrendatario el reconocimiento posterior. Lo debe de hacer. ¿Por qué? Porque cada uno de estos lo va a recibir, el otro va a recibir beneficio económico y el otro está
recibiendo beneficio económico del mismo por estar utilizándolo. Y de igual manera, ¿verdad? El arrendador, derecho de cobro en cuentas por cobrar y el ingreso de vengado, y el arrendatario en gastos financieros, depreciación de activo fijo. El arrendamiento de automóviles utilizados en una zona minera por el plazo de 4 años. De igual manera, los dos deben de reconocerlo de manera inicial. En este caso, el arrendador debe de tener en cuenta las cuentas de activo financiero y el ingreso, y de igual manera el costo de enajenación y baja de activo, dentro del cual para el arrendatario no aplica. El reconocimiento posterior que ambos deben hacer, el activo financiero, en este caso para el arrendador, y de igual manera el ingreso financiero, y en este caso para el arrendatario la obligación de pago y el gasto de vengado del mismo. Y para el arrendamiento de departamentos para uso de oficinas por un plazo de 5 años, ambos deben de reconocer de manera inicial este movimiento. De igual manera, el reconocimiento posterior y los derechos de cobro, el ingreso de vengado para el arrendador y para el arrendatario la obligación de pago y el gasto de vengado por sí mismo. Asimismo, eh, vamos a tener en cuenta lo que nos habla la NIC 16 de arrendamientos, que es prácticamente similar. Reconocimiento inicial, el posterior, los derechos de cobro y el ingreso de vengado, la obligación de pago y el gasto de vengado de la misma. En el caso del arrendamiento de automóviles, el activo financiero, el derecho de uso, los reconocimientos que no deben de faltar, el reconocimiento posterior, el activo financiero, ingreso financiero y el gasto financiero de prestación del derecho de uso por una y otra parte. De igual manera, en caso de oficinas, reconocimiento inicial, uno reconocerá lo que es el derecho de uso y la obligación financiera, el derecho de cobro, los gastos financieros y la depreciación en este caso. Y ambos deben de reconocer lo que es el tema de el, el reconocimiento inicial y el reconocimiento posterior a este mismo. Ahora bien, vamos a ver lo que son algunas definiciones de lo que nos habla esta norma, ya que son muy importantes y hay que tenerlas en consideración al momento de hablar de esta misma norma, ya que primeramente nos habla sobre el arrendamiento financiero. Y dentro de esta pues hay que mencionar qué es el arrendamiento financiero, qué es lo que estamos hablando cuando mencionamos el tema del arrendamiento financiero. Entonces, en este caso, el arrendamiento financiero es un tipo de arrendamiento en el que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo. Y esta propiedad del mismo, en su caso, puede ser o no ser transferida. El arrendamiento operativo, ¿verdad? Que es el segundo. Es cualquier acuerdo de arrendamiento distinto al arrendamiento financiero, en palabras más simples. De igual manera, hay que saber cuándo se inicia el arrendamiento. Y el arrendamiento es la fecha más temprana entre la del acuerdo del arrendamiento, es decir, el pago, y la fecha en que se comprometen las partes en relación con las principales estipulaciones del mismo. Y estas se van a clasificar como operativo o financiero, como antes mencionamos, y se determinarán los importes que se reconocerán al comienzo del plazo del arrendamiento, que es muy importante tenerlo en cuenta. Y el plazo del arrendamiento, ¿verdad? Que en este caso estamos hablando del periodo que no es revocable por el cual el arrendatario ha contratado el arrendamiento del activo, que es muy importante tenerlo en consideración, ya que son cosas que deben de estar dentro de este mismo. Para el pago mínimo del arrendamiento, la misma norma nos los estipula y nos establece que estos son los pagos que se requieren o pueden requerírsele al arrendatario durante el plazo del arrendamiento. Y este excluye lo que son las cuotas de carácter contingente, como los costos de servicio y los impuestos que ha de pagar el arrendador. Y le hayan de ser reembolsados, dentro de los cuales se incluyen el importe garantizado por el mismo o por un tercero vinculado con él. En el caso del arrendador, cualquier valor residual que se le garantice, ya sea por parte del arrendatario, una parte vinculada con este
o una parte no vinculada con el arrendatario que sea capaz de manera financiera de atender a las obligaciones derivadas de la garantía prestada. En este caso, la opción de compra si se prevé con razón certeza de que la opción será ejercida. Ahora, las cuotas de carácter contingente. En este caso estamos hablando de que son aquellas partes de los pagos por el arrendamiento en el cual el importe no es fijo, sino que se basa en un importe futuro de un factor que varía por razones distintas del mero paso del tiempo. Por ejemplo, podemos mencionar el 1% de las ventas futuras, el grado de utilización futura, índices de precios futuros, tasas de intereses de mercados futuras, etc. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo va a ser su movimiento al futuro. Puede ser que sea alto, puede ser que sea bajo y no se tiene lo que es un plazo certero de qué va a pasar con eso al futuro. Ahora bien, la vida económica de estas. Podemos considerar que puede tratarse de el periodo durante el cual se espera que un activo sea utilizable económicamente por parte de uno o más usuarios, o también como la cantidad de unidades de producción similares que se esperan obtener del activo por parte de uno o de más usuarios. La vida útil. La vida útil es el periodo de tiempo estimado que se extiende desde el inicio del plazo del arrendamiento, pero sin estar limitado por este, a lo largo del cual la entidad espera consumir los beneficios económicos incorporados del activo arrendado, para este caso. De igual manera, hay otros conceptos, ¿verdad?, que es importante tenerlos en cuenta. Y en este caso estamos hablando de la tasa de interés. Tenemos dos, en este caso tenemos la tasa de interés implícita y la tasa de interés incremental. Para la tasa de interés implícita, es aquella tasa de descuento que al inicio del arrendamiento produce la igualdad entre el valor presente, en este caso el total de los pagos mínimos por el arrendamiento, y el valor residual no garantizado, y la suma del valor razonable del activo arrendado y cualquier costo directo inicial del arrendador. Y para la tasa incremental tenemos que es aquella tasa de interés que el arrendatario habría de pagar en un arrendamiento similar, o si este no fuera determinable, la tasa en el que incurriría aquel si pudiera prestado en un plazo con garantías similares los fondos necesarios para comprar lo que es el activo. Ahora bien, con respecto a lo que es la clasificación, para esta tenemos lo siguiente. En este caso, pues un arrendamiento se clasifica como financiero cuando se transfiera sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad. De lo contrario, se considerará como un arrendamiento operativo. El que un arrendamiento sea financiero u operativo va a depender de la esencia económica. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y de la naturaleza de la transacción, más que de la mera forma del contrato. En este caso, por ejemplo, podemos mencionar las situaciones que por sí solas o de forma conjunta que normalmente llevarían con la clasificación de un arrendamiento como financiero son que al arrendamiento se transfiere la propiedad del activo al arrendatario al finalizar el plazo de arrendamiento, este sin opción de compra. También que el arrendatario tiene la opción de comprar el activo a un precio que se espera sea suficientemente inferior al valor razonable, en el momento en que la opción sea ejercitable, de modo que al inicio del arrendamiento se prevea con razonable certeza que tal opción será ejercida. El plazo del arrendamiento cubre la mayor parte de la vida económica del activo, incluso si la propiedad no se transfiere al final de la operación. Al inicio del arrendamiento, el valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento es al menos equivalente a la práctica totalidad del valor razonable del activo o el objeto de operación. Y los activos arrendados son de una naturaleza tan especializada que solo el arrendatario tiene la posibilidad de usarlos sin realizar en ellos modificaciones importantes. Es importante tener en cuenta ello. ¿Por qué? Porque eso nos, nos lleva, ¿verdad?, a tener consideración de cada una de las cosas que nos habla la misma norma, cada una de las situaciones que se pone
dentro de esta misma norma. Por ello es que se debe de tener en consideración cada una de estas clasificaciones. Criterios adicionales a tener en cuenta dentro de esta misma norma. Ya que la norma habla de manera sustancial sobre muchas situaciones dentro de esta, podemos mencionar que si el arrendatario puede cancelar el contrato de arrendamiento y las pérdidas sufridas por el arrendador a causa de tal cancelación van a ser asumidas por el arrendatario. Es decir, si este arrendatario cancela el contrato de arrendamiento, las pérdidas que sufrieron el arrendador por esa cancelación serán asumidas por el arrendatario. Las pérdidas o ganancias derivadas de las fluctuaciones en el valor razonable del importe residual recaen sobre el arrendatario. En este caso, podemos mencionar como ejemplo la forma de un descuento por el importe similar al valor en venta del activo al final del arrendamiento. Y de igual manera el arrendatario tiene la posibilidad de prorrogar el arrendamiento durante un segundo periodo con unos pagos por arrendamiento que son sustancialmente inferiores a los habituales que se mantiene dentro de un mercado. Hay que tener en cuenta también, ¿verdad?, que cuando un arrendamiento incluye componentes de terrenos y edificios conjuntamente, una entidad debe de evaluar la clasificación de cada componente por separado, como un arrendamiento financiero u operativo, ya que al determinar si el componente de terreno es un arrendamiento financiero u operativo, una consideración importante es que los terrenos normalmente tienen una vida económica indefinida, porque no tienen un periodo de uso, ¿verdad? El terreno no se puede devaluar, porque en lugar de irse devaluando se va incrementando su valor. Y cuando sea necesario para clasificar o contabilizar un arrendamiento de terrenos y construcciones, los pagos mínimos por arrendamiento, en este caso se incluyen todos los pagos por adelantado, se distribuyen entre los componentes de terreno y construcciones, en proporción a lo que son los valores razonables relativos que representan los derechos de arrendamiento en los citados componentes de terreno y construcciones a lo que es el inicio del arrendamiento. Es importante tener en consideración esos puntos, ya que para el momento de los criterios contables, pues es el que se usa cada uno de ellos. Se usa cada uno de estos que deben de estar establecidos dentro de estos mismos. Muchas gracias por su atención prestada y felices